se lo adelantaba antes de ir a comerciales. Ahora ya estamos en el estudio con Catalina Ramos para comentar las imágenes que dejó esta investidura en Brasil, hacia donde se dirigió también el presidente Gabriel Boric. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Nilce? Buenas noches también a ustedes en sus casas. Un nuevo año y Brasil comienza este 2023 con un nuevo presidente. Este domingo, tú bien lo decías, Nilce, fue la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasilia. En términos generales, una jornada tranquila, multitudinaria y marcada también por la ausencia del ahora expresidente Jair Bolsonaro. Desde 1985, que en Brasil no se entregaba a la banda presidencial un presidente saliente, digamos, a uno que viene entrando y asumiendo este desafío tan importante como el que va a asumir Lula da Silva, un tercer mandato. Quien ha sido testigo de esta jornada histórica en Brasil es nuestra compañera Valentina Godoy, con quien tomamos contacto de inmediato para que nos cuente cómo se está viviendo estas pocas horas en que Lula da Silva ya es mandatario en Brasil. ¿Qué tal, Vale? Buenas noches. Hola, Vale. Hola, buenas noches. Sí, a esta hora las luces que se ven acá atrás son todavía parte de las celebraciones tras esta toma de mando por parte de Luiz Inácio Lula da Silva. Acá atrás está esta fiesta que los brasileños han denominado como el Lollapalooza, con más de 40 artistas que están festejando entonces esta llegada a la presidencia por tercera vez de Luiz Inácio Lula da Silva, esta vez con 77 años de edad. Tú ya decías, Cata, el gran ausente de la jornada fue el ahora expresidente Jair Bolsonaro, que partió a Estados Unidos 2 días antes de la ceremonia de hoy, y fue por eso que se decidió entregar la banda presidencial de manera simbólica con distintos representantes de la sociedad civil. Se ha transmitido que ha sido el pueblo brasilero el que le ha entregado la banda presidencial al presidente Lula da Silva, que estuvo en esta ceremonia con muchos acompañantes, muchos adherentes desplegados aquí en las calles de Brasilia, muchos de ellos con las poleras rojas apoyando al partido de los trabajadores. El mismo Lula da Silva dio varios discursos a lo largo de esta jornada, el más importante en el Palacio de Planalto, donde sostuvo que hay varios retrocesos a partir de lo que ha ocurrido en el último gobierno de Jair Bolsonaro, y se emocionó, se puso a llorar también en un momento hablando de la pobreza en Brasil y del desafío que implica el hambre en Brasil, que afecta a más de 30 millones de habitantes. Vamos a revisar parte de lo que fue el discurso de Luiz Inácio Lula da Silva en esta jornada en la que ha vuelto a asumir la presidencia de Brasil. Hoje nossa mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução. O grande edifício de direitos, de soberania e de desenvolvimento que essa nação levantou a partir de 1988 vinha sendo sistematicamente demolido nos anos recentes. É para reerguer este edifício de direitos e valores nacionais que vamos dirigir todos os nossos esforços. Lula da Silva entonces llega a la presidencia por tercera vez aquí en Brasil, y tras haber pasado 500 días en prisión en medio de esta condena por el caso Lava Jato, que posteriormente fue anulada. Esta ceremonia se ha dado de manera tranquila, como ustedes también comentaban, pero también con muchas medidas de seguridad aquí en Brasilia, especialmente a propósito de amenazas que habían surgido en los días previos a este 1 de enero de grupos que habían estado negando el resultado de la última elección presidencial, y además muchas medidas de seguridad porque no solamente está el nuevo presidente Lula da Silva, sino también muchos mandatarios, jefes de Estado que han venido a acompañar esta ceremonia, más de 50 países representados aquí en Brasilia durante la jornada de hoy, y uno de ellos, por cierto, ha sido el presidente de Chile, Gabriel Boric, que estuvo en las distintas actividades aquí en Brasilia. Vamos a revisar también lo que dijo tras arribar aquí para acompañar esta toma de mando de Lula da Silva. Un momento de mucha esperanza para América Latina, ver además la resiliencia de Lula, el movimiento de los trabajadores, la amplia alianza que logró para lograr esta victoria. En verdad es un aprendizaje para todos, hay desafíos muy comunes. Mañana vamos a tener una bilateral con el presidente Lula y vamos a poder profundizar sobre temas regionales y bilaterales. ¿Cómo se configura América Latina ahora, presidente? Con más esperanza que hace días. ¿Y nos puedes contar de la agenda del presidente? Tengo entendido que se va a reunir con Lula da Silva el día de mañana. Tú vas a estar, ¿no es cierto?, ahí. Cuéntanos los detalles respecto de ese encuentro bilateral.
Sí, esa es la única actividad que tiene en rigor en agenda el presidente Gabriel Boric, que se queda hasta mañana aquí en Brasilia. Se espera que cerca de las 4 de la tarde regrese a Chile, y a las 11:30 de la mañana tiene en agenda esta reunión bilateral con Lula da Silva, que tiene, por cierto, una agenda bien apretada durante la jornada de mañana, con reuniones con distintos jefes de Estado que ya comentábamos están aquí en Brasilia a propósito de esta ceremonia de toma de mando. Así es que el presidente mañana a las 11:30 va a ser recibido por Lula da Silva en el Palacio de Itamaraty, en la Cancillería brasileña, y ahí hay varios temas que se han puesto sobre la mesa desde ya por parte de las autoridades de Chile. Por ejemplo, el rol que puede tener Brasil en torno al cambio climático, la agenda multilateral, pensando por ejemplo en la reestructuración de UNASUR. Son temas que se han hablado, y cuando hay un tema en particular pendiente con Chile que tiene que ver con la nominación del embajador de Chile ante Brasil, Sebastián de Polo, quien no ha recibido todavía el beneplácito de este país, no lo recibió durante todo el periodo de Jair Bolsonaro, del último año, por cierto, desde que asumió el presidente Gabriel Boric, y se espera que esto pueda concretarse, recibir ya el agreement en las próximas semanas. Es lo que ha dicho la canciller Antonia Urrejola, que acompaña también al presidente en esta visita. Bien, vale, muchas gracias por tu trabajo. Por supuesto, quedamos con líneas abiertas porque mañana ese encuentro sin duda va a ser importante entre estos dos líderes latinoamericanos. Bien, oye, sí, pues, otro desafío importante que va a tener Lula durante estos próximos años, ¿no es cierto?, hasta el 2027, es enfrentar a un Brasil sumamente dividido y polarizado. Y te iba a comentar también, un Brasil muy distinto al que él dejó luego de su segundo mandato, ¿no? Estamos hablando 12 años que han pasado. Exacto, y de hecho en 10 años Brasil no tenía los índices de pobreza que tiene actualmente. Y por eso ahí en su relato Valentina también hacía énfasis en lo centrado que estuvo el discurso de Lula en esa arista, en esa realidad actual de Brasil. Sí, un desafío tremendo que va a tener entonces Lula da Silva, que si bien ganó con un 50,9% de los votos, también una parte importante de la población, un 49,1%, votó por su adherente, y ese va a ser probablemente el desafío más grande. Vamos a seguir en la región, pero a hablar de un país vecino, de Argentina. Una noticia, ¿no es cierto?, que se dio a conocer este domingo, que tiene que ver con un anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández. Anunció que impulsará el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema. ¿Por qué? Él lo acusa directamente de estar involucrado en un caso de corrupción, y además dijo que se deben investigar las conductas del resto de los miembros del máximo Tribunal de Justicia en Argentina. Un anuncio además, Nilce, que no se da en cualquier instancia. Hace un mes conocimos la sentencia, la condena que dio a conocer la justicia argentina en contra de Cristina Fernández, 6 años de cárcel por corrupción, y se trata nuevamente de un capítulo más, ¿no es cierto?, de la tensión que existe entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en Argentina. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a las repercusiones que este anuncio haya generado en el país vecino. Por supuesto, Catalina, y seguramente mañana ya vamos a tener aún más detalles de lo que se vivió hoy en Brasil, y también lo que están enfrentando los argentinos. Muchas gracias, buenas noches. Que estén bien, buenas noches.